Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. ¿Cómo están? Les saluda el psicólogo Beck Allen Ocano Estrella, nuevamente en esta quinta semana de sesión de clase con respecto a nuestra asignatura Psicología Social y Comunitaria. Muy bien, ¿qué tal? ¿Me logran escuchar, por favor? Sí. Muchas gracias, señorita Liz. Gracias. Gracias, señorita Kelly, por la confirmación. Muy bien. Veamos entonces. Espero que entonces estemos ya a esta parte de nuestra asignatura, que ya vamos por la semana 5, y en este lado, tomando en cuenta, ¿no?, el avance de desarrollo de nuestro curso, y por el que justamente vamos ya consolidando más la comprensión de la labor del psicólogo en el campo comunitario como tal. En ello debemos tener en cuenta, ¿no?, recordar ciertos conceptos importantes que tenemos que estar presentes en ello, ¿no? Recuerden que el psicólogo como tal, en el campo comunitario, es un agente de cambio, de transformación como tal, es el que va a encaminar el objetivo de la psicología comunitaria en establecer, en llevar consigo a empoderar a las personas, en establecer justamente que mediante en la forma de promover la participación de los, en este caso, del grupo, organización o comunidad, asuma en promover, a participar, en transformar su realidad en particular en la que se encuentran. Bien, vamos a entonces ingresar con un vídeo. Vamos a comenzar con un vídeo importante que asumiremos a reconocer la praxis de esta labor comunitaria. Y luego vamos a entrar a lo que es el desarrollo de lo que confiere a la intervención comunitaria, ¿no? Vamos a precisar respecto a justamente a ese trabajo. Estoy compartiendo el enlace en particular y veamos por ahí. A ver, un momentito. Vamos a compartir. Muy bien. ¿Logran visualizar, por favor? Sí, ¿cierto? La pantalla del vídeo. Sí, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, voy a apagar el micrófono y estemos atentos en este lado en relación a la psicología comunitaria. Veamos. La psicología comunitaria es una forma de intervención, de trabajo, teniendo en cuenta las comunidades con las cuales trabajamos, ¿no? Se propone trabajar con procesos comunitarios. No entra dentro de lo que es el paradigma hegemónico dentro de la psicología, que es el trabajo en la clínica y de uno a uno. Pensamos sujetos pensados en situación. Empezamos a notar que teníamos mucha violencia nosotros. Nosotros teníamos mucha violencia incorporada. Entonces así nació esto de juntarnos a charlar sobre lo que nos pasaba. Y se propone trabajar desde una mirada, una concepción de sujeto, que es un sujeto protagónico, activo. En general pensamos en poblaciones y en, digamos, sectores que están precarizados en sus condiciones cotidianas de existencia, en un sentido amplio, digamos, de esta idea de la precarización. A nosotros las profesionales que estaban antes nos ayudaron mucho. A mí particularmente, pero me cambió la cabeza totalmente, totalmente. Pues yo venía con conceptos que vos decís, no podés, no. Me parece mentira yo haber pensado lo que pensaba. ¿Entendés? Y todo el grupo de mujeres me ayudó un montón. Pensamos las prácticas desde un lugar de que estas comunidades o estos colectivos sean actores activos
en su historia, en la construcción de su realidad, en pensar y definir sus problemáticas y poder exigir las respuestas que creen que serían necesarias, cómo organizarse para poder conseguir cosas que se necesitan o que desean, potenciar los deseos, los recursos, las habilidades de las personas, no por ahí centrarse siempre en la carencia, sino poder pensar en la potencia, ¿no?, de las personas con las que se trabaja y los colectivos con los que se trabaja. El principio fue querer aprender a hacer algo, porque yo me califico como que no sé nada con mis manos, ¿entendés? No me atrevería a hacer nada manualmente y con las chicas me animé hacían de salir feo y me reía del trabajo, pero lo hacía. Es que yo venía aquí al grupo y como que no hablaba nada, ¿viste? Y que todos me miraban y es como que ahora te hablo todo, no sé. Problematizar cuestiones de género, de organización comunitaria, de acompañamiento de luchas, en asentamientos, cortes. Son roles muy distintos que tienen que ver con lo que la comunidad está necesitando y acompañar esos procesos, ¿no? De poder escuchar, de poder sentir también, porque muchas de las cosas pasan por el cuerpo, ¿no? Por la afectividad, por ese espacio de encuentro, de unión, de comunión con la gente. Y trabajamos con diferentes poblaciones, trabajamos con niños, trabajamos con jóvenes, trabajamos con adultos o trabajamos con niños a veces trabajamos con dos poblaciones, trabajamos con las madres y con los niños, trabajamos con los jóvenes y con los padres. Lo importante es, bueno, trabajar desde lo colectivo, trabajar desde la organización de las comunidades y siempre se parte de las necesidades de los sujetos. Lo que siempre se busca es como fortalecer lo que ya hay también en las comunidades. Los procesos comunitarios vienen y uno se inserta en algo que ya está haciendo, ¿no? Entonces, cómo por ahí buscar fortalecer y trabajar con los recursos que ya están. Psicólogos que intenten incidir en esos espacios que se preocupan, digamos, por esas problemáticas y por esos sectores y que apuntan además a producir transformaciones, bueno, siempre generan, digamos, algún nivel de movilización social, digamos. Yo creo que somos muchos los que hacemos psicología comunitaria, que en la facultad nos vamos encontrando, que nos vamos encontrando en la Argentina, que nos vamos encontrando en los encuentros que se van realizando. Pero bueno, también está esta necesidad de encontrarnos, de hacer algo juntos, de poder aportarnos, de poder sostenernos, porque es difícil el trabajo, y eso, ¿no? Y que cada vez se hace más difícil en la actualidad, entonces bueno, esa necesidad de hacerlo con otros. La gente que nos ve de afuera no tiene idea la fuerza que somos nosotros cuando nos juntamos. Las mujeres, los hombres quedan pero chiquititos allá. Cuando nos juntamos las mujeres. Muy bien, ahí tenemos un panorama importante de la psicología comunitaria como tal, como en su accionar práctico, en su accionar con la realidad en particular, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, como una comunidad en particular de mujeres, generan, ¿no?, lo que es esa transformación con el impulso, la motivación, a ayudar a que los deseos se cumplen, a establecer la transformación del que los mismos protagonistas lo asuman para llevarlo a cabo, y esto procede con el tiempo como tal. Entonces, en particular forma, esa manera de intervenir en ese colectivo también tiene que ver mucho lo que posibilita a la persona tener en confianza, en seguridad, esa familiarización que se entorna para poder asumir
en la que el psicólogo o los psicólogos, en este caso las psicólogas, ¿no?, en el campo comunitario, asumieron promover la particularidad de esa sinergia dentro del grupo como tal. Y este video nos hace merecedor como el resultante de este trabajo se da como evidencia por las propias declaraciones de los protagonistas como tal, ¿no? Como ven a sí mismo su autoimagen final o lo que va en camino en su desarrollo y comparándolo desde un inicio como tal, ¿no? Entonces, eso es un reto muy importante en la que se pone en relieve tanto por el planteamiento del psicólogo comunitario y tanto también por el reto en particular de la propia comunidad. ¿Qué les pareció? ¿Qué comentarios? ¿Les gustó el video o no? ¿Qué dicen? A ver, estimados estudiantes. A ver, coméntenme por ahí con su micrófono un momentito, al menos, porfa. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿alguien en particular? Vamos a ver. Dina, bienvenida. Muchas gracias por su participación. Profesor Beck, buenas noches, buenas noches compañeros a todos. Bueno, de por sí ya de ver otra comunidad como es ya, digamos, no tan lejana dentro de Latinoamérica, dentro de Sudamérica en sí, el país de Argentina, vemos que también hay ciertas, podría decirse, decadencias como aquí en Perú en las mujeres, ¿no? Que tal vez se sienten que le falta confianza de diversas maneras, que también se comparte también pues, será por la cultura. Por ejemplo, aquí yo considero que es un poco más machista. Entonces, en cambio, en ellos podemos ver desde otro punto de vista y también lo que veo en la psicología comunitaria es que también se basan, ¿no?, en buscar las necesidades, buscar la problemática, ¿no? Y también fortalecer lo que ya se tiene, lo que ya tienen de base, con el acompañamiento de lucha que comentaron, y que me parece que, por ejemplo, acá falta reforzar, porque he visto muchos casos en los que sí se llega, se puede ayudar, pero no hay el acompañamiento y la persona se siente sola y desiste, ¿no? Entonces, por ejemplo, la empatía, el escuchar, el sentir, es muy vital también para poder ayudar, ¿no? Digamos, en esta comunidad. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Dina. Excelente. Bien, es un punto importante lo que dices en la manera como en este video, ya, que esta realidad, por ejemplo, no está lejos de lo que nosotros acá en nuestra realidad peruana se presenta, ¿no? La cultura machista se presenta principalmente pues en este orden latinoamericano, ¿no? Y en ello veamos, ¿no? Por ejemplo, un grupo de psicólogas apostando a la particularidad de, como bien lo has dicho, con esos aspectos de fortaleza que tienen en particular manera presentadas en ellas, pero que no la establecen o no la establecieron en un inicio la participación o la proyección. Entonces, esa fortaleza que si bien es cierto, tenemos que tenerla en cuenta, porque al momento de intervenir, o sea, la realidad no es todo gris o negro cuando vemos para poder intervenir en el caso, así sea en el campo comunitario o clínico. El defecto que muchas veces tenemos los psicólogos en un inicio es cuando, por ejemplo, en el campo clínico todo lo ve psicopatológicamente y todo lo ve, o sea, que está mal la persona. Y no es así. Tenemos que tomar también esos aspectos positivos, esos puntos de logros, esos puntos de trascendencias que ha logrado también establecer al lado en particular que se nos presenta la particularidad de esa asistencia de la persona como tal. De igual forma, o analógicamente hablando, en la comunitaria también se torna esa particularidad.
Nosotros cuando entrevemos ahí a esa participación, es por eso que es importante, ¿no? Por ello, tener esa primera parte del proceso de llevar a cabo, que es el diagnóstico comunitario o el diagnóstico situacional. Antes de trabajar con ellos, particularmente, tenemos que reconocer a la persona o al grupo o a la comunidad en particular. En ello, entrevemos todos los aspectos o recursos, ¿no? O lo que tenemos en cuenta, los aspectos positivos y como también la problemática que tenemos que identificar. Digo problemáticas, no digo una problemática, sino la serie de problemáticas que se establezca. Ahora, para poder asumir ese reto, luego de, entre comillas, luego de asumir ese proceso de esa radiografía, ¿no? Del problema que puede tener la organización o la comunidad, entonces tenemos que saber en qué forma tenemos que intervenir. O sea, de qué manera tenemos que intervenir ahí. Si bien es cierto, tenemos que lograr la particularidad de tomar en cuenta que no todas las comunidades, organizaciones, ¿no? En particular forma, tienen la misma semejanza o la misma particularidad de una realidad, ¿no? Ustedes han escuchado en este video, por ejemplo, la comunidad de esta vecindad de mujeres o barrio en particular, han estado por años muy encerrados, con cada uno con su hogar, con su familia, y muy diferentes o aislados cada uno de la particularidad organizacional del caso. Entonces, ahí viene el rol importante del psicólogo comunitario, ¿no? Que debe generar la acción participativa, la sinergia que debe tomar en cuenta, y por ello no es nada fácil tener en cuenta ese comienzo de trabajar con ellos como tal. De esta forma, la comunidad en particular, para vincularla, para relacionarla, para poder establecer esa forma de apostar por una mirada diferente de la vecindad o de la organización que se tiene, entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que nosotros conocemos de ellos para poder también partir de ahí, ¿no? De esa problemática, de esa situación, de esa identificación de causas, ¿no? De problema y de causas, de consecuencias. Es lo que nosotros justamente que ese diagnóstico, luego de haber hecho el diagnóstico situacional y comunitario, el diagnóstico participativo, que ya conocen ustedes con las técnicas del árbol, de problemas, de objetivos y ese planteamiento de objetivos a desarrollar con el marco lógico, entonces es aunar a una motivación para apostar por una visión mejor de cambio como tal. Aquí en esta intervención, por ejemplo, de este vídeo, no es una suerte solo de ingresar a la comunidad y conversar bonito con las personas, apostar a una consejería personal individualizada. No es así, por si acaso. Entonces tenemos que ver la particularidad, qué cosa y a dónde tenemos que apuntar. Por eso que es importante la mirada de lo que tenemos que tener bien claro, qué objetivos importantes, partiendo de qué problema vamos a comenzar a trabajar. Ahora, desde este lado, justamente esta semana tenemos que entrever los modelos de intervención comunitaria que se enfocan para poder ayudar a las personas. En ese lado vamos a dar una mirada justamente de algunos modelos teóricos que asumimos en ello de tomar en cuenta como tal. ¿Logran visualizar, por favor, la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor. Muchas gracias. Veamos. Una comunidad en particular, voy a ponerlo como analogía, es como cuando una persona viene a consulta a un psicólogo. Un individuo o una persona, cuando viene a consulta, no es igual que venga otra persona por un motivo de consulta u otra persona con un motivo de consulta. Por lo tanto, el psicólogo, en primer lugar, tiene esa primera forma de recoger la referencia, la información del problema que se tiene y analizar
esa historia personal, analizar psicológicamente de esa parte teórica para poder explicar qué es lo que pasa con la persona respecto a esa problemática que está llevando consigo. De manera semejante, en psicología comunitaria también lleva consigo. Tenemos que entender a una comunidad X, a una organización en particular X, por su naturaleza y su realidad única como tal. Pero esa comunidad, esa organización única, no quiere decir que existe una sola fórmula para poder entrar y trabajar la razón de su problema como tal. No quiere decir que con esa misma herramienta tenga que trabajar con todo lo que venga a consulta o con todos los problemas que tiene cada comunidad, voy a trabajar con la misma metodología. La particularidad del mismo enfoque a intervenir. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo teórico comunitario que se establece en la incidencia a trabajar con la organización o comunidad. Y aquí tenemos que el punto de fondo es la salud mental como tal. Entonces aquí, en particular forma, tenemos que entender que la razón de los problemas que se presentan dentro de ella, tenemos que tomar en cuenta que es justamente los problemas mentales que pudieran presentar en algunos en particular, o como también la particularidad, ¿no? Se va más allá de ese plano para enfocarla para un plano social como tal. Entonces, aquí ya viene más a un plano de lo que nosotros debemos incidir a enfocar este desarrollo de intervención. Quiero decir de la siguiente manera. El modelo médico debe entrever justamente la forma de generar una participación justamente desde ese lado de la salud mental como tal. Y en ese sentido, cuando hablamos del modelo médico, justamente en esa comunidad, puede ser que necesita la priorización de este modelo más que una razón social de trabajar. Me debo explicar de esta forma. Es posible que en una comunidad pudiéramos tener justamente una situación que se esté presentando en casi, ¿no? En toda la comunidad, que las hijas, ¿no? En particular, de una comunidad puede estar presentándose ya la existencia de madres adolescentes como tal. Y estas madres adolescentes pueden ser que justamente están de repente desajustadas emocionalmente, desajustadas y desadaptadas en función de proyecto de vida, en una manera como tal. Entonces, la intervención cuando se presenta de esta situación, la que tenemos que tomar y priorizar en primer lugar, tendríamos que llevarlo con el modelo teórico, porque tendríamos que actuar directamente a las personas que están justamente con esa situación de problemática que deba ser priorizada en primer lugar antes del nivel organizacional. Y por eso que el modelo médico entra a tallar el tema de salud mental. Y por ello, los métodos principales que se tornan en esa intervención, tenemos que establecer justamente la intervención en crisis, la terapia breve o la consulta en particular mental. Obviamente que esta particularidad que tenemos que ver es justamente cuando nosotros tenemos una evidencia en particular epidemiológica de la comunidad o a razón de repente que nosotros estamos en una comunidad y no sabemos por naturaleza qué prevalencia de problemáticas hay, y entonces en la estadística epidemiológica como tal, como todo Ministerio de Salud entrevé, ya está establecida, identificada qué naturaleza de problemas psicológicos se encuentra. Y todo psicólogo debería reconocer, debería identificar qué es lo que prevalece de problemas en particular para poder trabajar directamente con lo que se presentan en esa región, en esa zona u otra o localidad del caso. Entonces, si nosotros estamos viendo, regresando al ejemplo de lo que estoy planteando, es que si nosotros estamos encontrando una prevalencia de problemas
muy ameritado al tema de salud mental, casos de problemas, por ejemplo, de consumo de alcohol en adolescentes, que sí hay casos que se han encontrado, hay un conjunto de adolescentes que ya consumieron y tienen problema en esto, o casos que están prevaleciendo el consumo de la marihuana, o casos en particular que estamos hablando de otros problemas psicosociales dentro de esta comunidad, y que dentro de ello vemos y evaluamos que esta necesita la intervención porque hay una prevalencia significativa. Entonces nosotros tendríamos que ameritar el tomar este modelo médico para trabajar la particularidad de intervenir uno a uno en particular forma o posteriormente trabajar de forma grupal. De esta manera, lo que tenemos que tomar en cuenta justamente que el trabajo más allá de este plano, digamos, individual o grupal, tenemos que trabajar justamente desde el lado también del aspecto promocional. ¿A qué me refiero? Hay dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta como tal. Dos conceptos que en medida, sí, tenemos que tomar en cuenta. Estos dos conceptos es la prevención y la promoción como tal. Prevención y promoción como tal. La prevención y la promoción. Entonces, nosotros como psicólogos, en una manera, con este enfoque en particular, con este modelo médico, tenemos que trabajar la parte preventiva. La prevención es un modelo teórico también de intervención en la psicología comunitaria que lo utiliza. En este lado, la prevención tiene que recurrir a intervenir a las problemáticas que se presentan. Su objetivo es reducir las problemáticas presentadas o hacer de que éstas no aparezcan y controlando los factores de riesgo. Por lo tanto, nuestra particularidad de trabajo, si nosotros vamos encontrando problemática como tal, tendríamos que hacer una actividad propiamente de intervención preventivo. No te olvides, preventivo. Cuando atacamos los factores de riesgo que ya están prevalentes en la comunidad o en la organización, tenemos que trabajar a reducir ese consumo de alcohol. Tenemos que trabajar con las personas que ya están identificadas con el consumo de alcohol, que están identificadas aquellas personas que ya se han encontrado que son madres adolescentes. Tenemos que atacar el factor de riesgo para que no se presenten más este problema de madres adolescentes. Eso es nivel preventivo como tal. Es un nivel, es un modelo de intervención preventivo, pero de nivel 1, o sea, primario, ¿ok? Esto para incidir directamente a que no se presenta o reducir en la particular del caso que se esté presentando para actuar. ¿Hasta ahí me logran comprender, por favor? ¿Me logran comprender, por favor? El silencio lo dice todo. Dina, bienvenida nuevamente. Yo tenía una pregunta. Correcto. En el caso de, por ejemplo, cuando menciona la inexistencia de una enfermedad mental, ¿no? O algún trastorno mental, ¿cómo podríamos saber que hay una inexistencia? Digamos, en todo caso, el lado mental, que generalmente la gente va cuando tiene un problema. Entonces, digamos que es bien difícil, o dónde, en qué caso se vería, digamos, que el psicólogo abarcar como el psicólogo en un colegio, tal vez, cuando abarca, digamos, a los alumnos sin que necesidad que vayan. Pero generalmente cuando van es porque tienen alguna enfermedad. ¿Cómo saber que no la tienen y cómo ser, digamos, la promoción o la prevención? Si van por ciertos aspectos, ciertos riesgos, ¿no? ¿Cómo saber que esa persona está sana? A ver, voy a tratar de explicarte si estoy comprendiendo bien tu pregunta. A ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos así. Imaginen que todos ustedes van a hacer su serum, su servicio, ¿no?
de servicio profesional en las comunidades, ¿no? El Estado que de una manera subvenciona esa actuación en particular, el SERUM. Muy bien. Y bueno, te ubicas en una localidad muy alejada de un centro poblado como tal, ¿no? Entonces llegas a esa localidad que es bien alejada y vas a trabajar, ¿no? Como psicóloga jefe del área de psicología de ese centro de salud. Entonces, un poco relacionando con tu pregunta, yo haría la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabré de qué problemas existenciales se presentan en esta comunidad? ¿Qué debo trabajar? ¿Solamente me sentaré en mi consultorio, esperaré la consulta como tal? ¿Qué debería hacer como tal? Debería estar recibiendo las consultas y recién por ahí, ¿no? Identificar qué problemáticas hay por este lugar. Alex Acosta, bienvenido. Tu comentario, tu opinión importa. Radio Capital. Gracias, profesor. Buenas noches con todos. Profesor, con respecto a lo que está anunciando, bajo una comunidad y como uno asume un cargo en una comunidad para buscar la problemática o la iniciativa, como usted mencionó hace un momento en la diapositiva, podrían ser iniciar eventos promocionales, ¿no? Dados a las funciones del psicólogo en dicha comunidad para poder comunicar a la población y tratar de formar un equipo, ¿no? Para poder eh, encontrar la problemática dentro de los ciudadanos, ¿no? Ese sería mi aporte. Ok, muchas gracias, Alex. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos por esa parte. Muy bien. Tomando tu palabra, Alex, entonces, ¿qué tendré que hacer? Solo comenzar a reconocer por mis atenciones psicológicas de las que vienen a consulta. Las personas que vienen ahí, en particular forma, conocerán de qué trata el servicio de psicología. Anteriormente, los psicólogos que han trabajado, ¿qué es lo que habrán trabajado? ¿Habrá un historial, un conjunto de historias clínicas, psicológicas? Tendré que revisar las historias clínicas y identificar dónde viven para ir a buscarlos. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, innegablemente, reitero, innegablemente, no es que nosotros estemos, digamos, en un lugar virgen y vamos a comenzar de cero a hacer las cosas. No es así como tal. En primer lugar, un punto importante, por ejemplo, este modelo teórico médico te hace relevancia de tener sujeto la información de los problemas o las enfermedades epidemiológicas que existen a nivel nacional. El Ministerio de Salud las tiene muy sectorizadas, muy identificadas en la particular del caso. De modo tal que nosotros tendríamos que la primera base, así el centro de salud no tenga idea de qué problemas trabajar y qué cosa es lo que se va a hacer o de lo que es lo que ha hecho el psicólogo anterior. Nosotros tenemos que tomar la identificación de estos problemas de salud mental que se presentan en la región, en la localidad que torna como tal. Y dentro de esa posición de información tenemos que guiarnos la particularidad de encaminar nuestro trabajo, como dijo Alex, ya sea a una acción preventiva o a una acción promocional. Estos son dos modelos de intervención comunitaria. Entonces, si sé que en una manera, pongamos,
tengo que en este lugar tan apartado se encuentra la prevalencia, ¿no?, de madres adolescentes como tal. Entonces, tendré que trabajar un criterio lógico, tendré que trabajar con el obstetra o con el nivel del área, si fuera también ginecológica, para ver qué programas, de acuerdo al programa que ellos tienen del Estado, la forma de trabajar con ellos cada vez que visitan estas personas como tal y agenciarnos a trabajar del tema de salud mental con ellos. Y cuando te hablo del tema de salud mental, este modelo teórico, ¿qué es lo que te dice? ¿No? Es que tienes que trabajar en función de ver la particularidad como tal, lo que tiene que asumirse como una consulta de orientación o consejería, o el hecho mismo, de acuerdo a la problemática, la de terapia breve, o la particularidad u otra que tengamos que tener en cuenta en esa atención psicológica, clínica, ¿no?, en ese lado, en la consulta dentro de del centro de salud. Ese modelo médico es lo que me dice eso, que tenemos que trabajar a nivel preventivo. Vuelvo a repetir, la intervención preventiva trabaja los factores de riesgo, trabaja el hecho mismo de identificar a las personas o al grupo en particular que tiene ya un comienzo de problema, o aquellos lugares donde grupo que no se presente problema, tenemos que trabajar a nivel preventivo para que se reduzca el factor de riesgo como tal. Por lo tanto, si aquellas personas que ya hemos identificado, ya lo tenemos de una manera establecido como tal y reconocido, entonces tendremos que trabajar en su control, en su seguimiento de trabajo concerniente psicológicamente en esas personas. Entonces, las personas que van a una atención con el obstetra, repetiremos el trabajo continuo con la persona, en este caso, con servicio psicológico. Tenemos que estar ahí en una manera y trabajar ahí nuestro plan de intervención, en particular con estas personas como tal. Tenemos que ayudarlas en ese lado. Entonces, esta tiene el modelo médico, esta tiene el modelo de la psicología clínica como tal. Desde una manera, reitero, preventiva, atacar los factores de riesgo en función de que no acrecente esta problemática o que no se presenta como tal en aquellos que, digamos, grupos o organizaciones aún no se presenta la problemática. En cambio, la particularidad promocional, ¿no?, la intervención promocional, viene a ser un trabajo en particular que se trabaja con los factores protectores, muy diferente al preventivo que se trabaja con los factores de riesgo. Los factores protectores vienen a ser justamente aquellas situaciones de orden que generan conductas que la propia comunidad, la propia organización o los propios pobladores tornen justamente a establecer un hábito o una costumbre en protección de su salud como tal y que genere una acción propia de manejar habitualmente para condescender a producir conductas más saludables de las que presentan o de las que no aún se han presentado como tal. Un ejemplo en particular, ¿no? Una época, el Perú estuvo también algo similar con un problema grave a nivel de lo que es en la salud concerniente, por ejemplo, al cólera, ¿no? El famoso IRA, ¿no? En particular, que era todo un tema grave con respecto a lo que es, ¿no?, a las infecciones, en este caso, que tornaba en la manera de nuestra digestión u otro como tal. Entonces, era un problema tan grave que, bueno, muchas de esas personas tenían que ir al hospital como tal
por no tener un control en particular de una salud que no había las situaciones que se presentaban para prevenirlas, como el agua, un jabón, una protección de limpieza como tal. Y entonces, por esos recursos económicos, no podía tener ese punto a favor para poder protegerse. Entonces, en ese lado, la política del Ministerio de Salud establece la actividad propia de qué? De incidir en toda la población peruana, sí o sí, ¿no? De que las personas todas, para que erradique ese problema, tenía que promocionar conductas saludables para mejorar el riesgo, para proteger la salud actual. ¿Y cuál era? Era lavarse las manos. Enseñar a lavarse las manos, enseñar cómo se sostiene y se maneja el jabón como tal. Cuántas veces que teníamos que llevar a cabo y cómo tenemos que cuidar el agua en particular. Sobre todo para aquellos sectores que eran muy de economía muy delicada como tal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Estaban promocionando conductas saludables para llevar consigo. El Estado, al margen de esas conductas saludables, invertía para otorgar jabón, cuidados en particular para que cuiden el agua como tal, las vasijas de plástica, contenedores especiales, regalaban como tal. Pero el punto promocional de la salud, en promocionar conductas saludables, era que todo el mundo, es decir, todo pueblo peruano, tendría que estar sujeto a aprender y habituarse a promocionar el lavarse las manos y cuidar su agua. Entonces, entendiendo de esta forma, son los factores protectores los que va a ayudar esta manera, la manera de intervenir, que es muy diferente a nivel preventivo. De esta forma, el modelo médico torna una particularidad en particular de su intervención, siempre y cuando tenga la condición esa comunidad a la que vamos a intervenir. No es que tengamos que aplicarla sí o sí en cualquier comunidad en particular, porque las realidades son diferentes y a lo mejor este modelo no demanda, no se establece como condición de aplicarla como tal. Y no vamos a forzar este modelo a una comunidad que no está sujeta a esta condición como tal. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que el modelo médico tenemos que ver que la particularidad es cuando se aplica al momento en que encontramos una comunidad que ya está encontrándose afectada con problemas relacionados a la salud mental y que estas tenemos que enfocarla ya con un trabajo, con lo que es justamente de trabajar de la manera de la psicología clínica, con las terapias breves, con la intervención en crisis y en ese lado como tal trabajar a nivel preventivo y promocional. ¿Estamos? Ese es el modelo médico como tal. Ahora, en este lado partimos uno de los modelos importantes y luego también partimos otro modelo como tal, el ecológico. Antes de pasar acá, ¿se comprendió entonces el modelo médico? ¿Se comprendió entonces el modelo médico, estimados estudiantes? Sí, profesor, yo sí logré comprender. Gracias. Muchas gracias, estimada Dina. Espero que los demás sí lo hayan logrado, por favor. ¿Me confirman ahí? ¿Sí? ¿Por el chat? Sí, profesor. Muchas gracias, Alex. Excelente. Sí, profesor. Ahora, gracias, Victoria. Excelente. Vamos a ver que ahora, fíjense en este caso, que en este sentido, como vemos, es netamente que esté enfocado con el modelo, con la particularidad del trabajo del psicólogo clínico. Recuerden, entonces, el psicólogo clínico no solo trabaja en su consultorio, cerrado en sus 4 paredes y techo, y va a trabajar ahí. Tiene que trabajar a nivel comunitario, salir para trabajar y, en el caso
desde el punto de vista epidemiológico, que tenemos que atacar a ese sector a la que pertenece el centro de salud de una forma con la prevención y con el otro punto de la promoción. Muy bien, entonces, en ese sentido, vemos ahora un segundo modelo que la psicología comunitaria trabaja en ella. Este modelo comunitario, fíjense de esta forma. Justo cuando nosotros establecemos un trabajo en una comunidad, hay una sinergia muy interesante que nos ayuda, por ejemplo, a trabajar dentro de un entorno o un sistema en particular de la comunidad. Una cosa es trabajar de un entorno individual, como lo vemos acá. Otra cosa es un entorno interpersonal de la comunidad, que están muy relacionados en la particularidad familiar y los amigos como tal. Otra cosa es trabajar el entorno comunitario en esos espacios vecinales, en esas organizaciones de base, en esa comunidad que de repente tiene su comedor popular, tiene su club de, en este caso, en particular de adultos mayores, es un club en particular o organizaciones de mujeres en particular, entre otras como tal. Entonces, estos son espacios que van tornando como tal, que es característico de una comunidad, y el otro a nivel macro como tal, ¿no? Que ahí vienen ya las políticas de lo que inciden algunas instituciones. En ese lado, por ejemplo, el municipio, un centro de salud, una institución educativa, u otras, como de repente una fiscalía de familia, comisaría, entre otras como tal. Entonces, en ese lado, el trabajo del psicólogo comunitario, cuando tiene esta perspectiva de trabajo, ejemplo, nuestro trabajo no debe quedarse en una sola instancia como tal. A ver, me explico. Voy a regresar acá al modelo médico. Por ejemplo, puedo comenzar con el modelo médico en una comunidad, trabajando con mis consultas psicológicas y haciendo incidencia, ¿no?, a trabajar con la acción preventiva y promocional. Pero yo solo y en solo con mi sector como tal. Entonces, si yo estoy trabajando de esta forma con las personas que he identificado con problemas, estaría trabajando solo desde un punto individual, desde un punto personal, desde un punto psicológico individual como tal. El modelo médico tiene esa característica como tal. Ahora, si yo quiero incidir, pongamos que en este lado estoy encontrando que tengo como 5, 6, 7, 8, 10 casos de problemas de consumo de alcohol en adolescentes como tal. Entonces, tengo que entender que la problemática no tiene que centrarse desde un aspecto individual. Tiene que centrarse ya a un nivel con la familia como tal. Tendría que trabajar con la familia en particular de estos protagonistas de problema como tal. Y cómo también podría estar trabajando con las familias de la comunidad en función de prevenir los problemas que puedan incidir en la comunidad. Y en ese lado lo contextualizo en el espacio, en el sistema interpersonal. Si yo trabajo a nivel individual solo, no llegaré a incidir, a proyectar mi trabajo con las familias directas o con las familias que aún no presentan problemas y que podría ayudar en una manera a prevenirlas para que no caigan en este problema. Entonces, el espacio interpersonal conjugado con a nivel individual me torna una interesante sinergia para poder ampliar mi acción de trabajo como tal. Otro punto importante que el psicólogo comunitario puede trabajar es más allá de estas dos. ¿Qué pasa si el psicólogo comunitario en particular que incide un trabajo como tal de salud mental, de trabajo con, en este caso, con las familias que se está llevando consigo con tal esas atenciones individuales o el nivel preventivo con las familias del sector como tal,
lo trabaje en conjunto con los actores comunitarios, con las organizaciones de base. ¿Qué pasa si yo lo trabajo con el comedor popular, con los representantes del comedor popular, con el club de mujeres, con el club de adultos mayores, con el club de adolescentes o jóvenes, con la iglesia, con el representante de la comunidad, de la organización de la comunidad, y luego que éstas nos ayuden y asumen también a promocionar y ayudarnos a prevenir este problema, haciendo de ellas también un punto en la organizacional que nos ayuden a prevenir del caso. Y sobre todo, de repente, promocionar. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un evento en particular del que nosotros hagamos que la comunidad participe en los sectores de estos puntos vecinales? Cada fin de mes hagamos una participación de un pasacalle o una feria de salud mental, y donde todos ellos nos ayudan trabajando conjuntamente con el sector salud, con el sector en particular de repente en las que nos ayude como tal a llevar a convocar y a establecer la incidencia a las familias, y sobre todo ayudando de una manera a esa incidencia individual de las personas. Se hace más colectivo la sensibilización y la concientización del problema como tal. Se hace más el insight de ver esa realidad en la que se presentan y ver en una forma ese colectivo de darse esa sinergia como tal. Algo así como que el vídeo en primera que hemos pasado, se da ese punto de apertura de poco a poco para que pueda fluir el comportamiento más de familiarización con la problemática y con lo protagonista que nosotros asumimos para ayudar a mejorar su estilo de vida o calidad de vida. ¿Qué pasa si el psicólogo va más allá del espacio comunitario vecinal? Trabaja con actores políticos como tal. ¿Qué pasa si trabaja con la Policía Nacional Perú, que tiene actores en particular que nos podría ayudar a prevenir, ¿no?, con su actuación, con su posición de incidencia frente a los problemas que puede pasar dentro del entorno familiar con esa problemática que existen, orientar en una manera, o también con la Fiscalía de Familia, trabajar con ella para promover los derechos tanto del niño, del adolescente, de la mujer, de la familia, cuando tienen esa condición también de salvaguardar su salud en particular y no estar abandonados a las personas como tal. ¿Qué pasa si entrevemos también con otros espacios o actores institucionales que lleva consigo? El psicólogo comunitario tiene una mirada tan, digamos, proyectiva, que estas a su vez, todas estas van en una forma a tomar una sinergia que al final los encierro en 2 palabras. Comienzan a concientizar mucho más su realidad en la que se encuentran y darse cuenta de qué es lo que está dimensionándose la problemática como tal. En ello, vamos a ver que los sistemas en particular van generando un cambio de poco a poco, y en ese lado que establezca esa garantía de tener, ¿no?, esa relación en particular de la comunidad. ¿Qué le parece este enfoque de modelo ecológico? Tornarlo así. ¿Qué le parece? Un poco más amplio, un poco más dimensional el trabajo del psicólogo comunitario. Muy interesante, profesor, sobre todo cuando vemos de un plano, como dice usted, social, más amplio, también nos permite saber, digamos, más falencias que pueden haber en la sociedad y también posibles buscar soluciones, ¿no? Y luego ir de poco a poco, ¿no? Sabiendo que vamos, por ejemplo, yo pensaba solamente individualmente, ¿no? En cambio, eso me hace abrir, digamos, más, una visión más amplia hacia todo lado de la psicología, ¿no? No solamente ver pacientes, psicólogos, sino ya una población, una comunidad, ¿no? Y también conocer todos esos aspectos, puede ser muy, muy interesante. Correcto. Es por eso, Dina y estimados estudiantes,
que cuando nosotros hacemos nuestro diagnóstico comunitario, ese primer acercamiento de reconocer a la comunidad, es reconocer justamente estos sistemas que tanto, digamos, tiene justamente a la comunidad en razón de su apoyo o soporte, o qué cercanía tiene, que a lo mejor sí lo presentan, pero no hay una incidencia como tal. Entonces, ¿quiénes nos van a dar esto? Justamente con nosotros vamos a entrevistarlos, ¿no? Y en ese lado, reconociendo la comunidad, vamos preguntando y vamos viendo hasta qué dimensión tiene el plano de las fortalezas, los planos de los aspectos positivos que tiene la comunidad. De este lado, desde una organización vecinal, como repito, de las organizaciones de base que está formado la comunidad, y con relación a la parte institucional como tal. ¿Qué es lo que tiene a favor? ¿Qué oportunidades se presentan? ¿Qué fortalezas se presentan? ¿Algún vínculo institucional? ¿O no la tienen como tal? Pero igual, tenemos que reconocerla para nosotros dinamizarla, promoverla, a generar esa activación, si no lo tuviera como tal. Y si la tiene, fortalecerla como tal con nuestro trabajo en particular. Otro modelo importante que trabaja en este lado, el psicólogo comunitario, es el modelo de estrés psicosocial. El modelo de estrés psicosocial, esta autora, Bárbara Donren-Wendt, nos habla que justamente en razón a la condición del ser humano, muchos de nosotros estamos constante activos con condiciones que tenemos responsabilidad y actuamos constantemente en virtud de cubrir necesidades y establecer a un nivel de satisfacción de nuestros, digamos, puntos primarios que tenemos que llevar consigo. Entonces, pero esto también dimensiona, dice la autora, que tenemos que llevar a un nivel que debamos a controlar nuestro establecimiento de estrés en materia del caso. En ese sentido, si no manejamos adecuadamente el estrés, podemos generar a un cuadro psicopatológico individual o social. ¿A qué me refiero? En este lado, cuando las personas en particular manera, ustedes han visto, por ejemplo, en particular forma, en noticias muy continuamente estamos viendo, ¿no? Es en el caso, ¿no? Madre que a lo mejor no tenía ya muchos recursos como tal, deja a su hijo abandonado en un lugar y para que en una forma alguien se apiade y lo ayude a su hijo como tal, ¿no? Persona como tal lleva consigo a que en una manera la pelea en particular de pareja por razones económicas se desajusta como tal y se desgracia cualquiera de los dos o los dos y se torna en una forma. Entre otras, y así como tal, se presentan varias situaciones. Entonces, el ajuste de la conducta o la adaptación a esa demanda estresante de nuestro día a día determina justamente el reto de la particularidad de tener una conducta funcional, adaptable y manejable para poder controlar estas situaciones que se nos presentan como tal. Por lo tanto, el enfoque de modelos del estrés psicosocial nos dice, ¿no?, que en ella siempre está el riesgo que se genere alguna conducta patológica como tal. Y en ese lado, muchas veces desde un plano también como tal, que nosotros, los psicólogos como tal, tenemos que identificar por dónde es la causante de esa situación como tal que condiciona una conducta que genere a un desajuste como tal. Esa condición de factor estresante, esa condición de conducta, describirla como tal y cómo solucionarla como tal. Entonces, en otras palabras,
La particularidad de la psicología comunitaria se torna a identificar los factores estresantes, describir la conducta en particular que está establecida como una persona que está en un proceso de estrés moderado o grave a un torno de una psicopatología o no, o de un desajuste como tal. Entonces nosotros los psicólogos comunitarios desde un punto de vista mental y social tenemos que evaluarla en función cómo va ese plano como tal. A ver, me imagino, un ejemplo. Asumimos en una comunidad que obviamente de escasos recursos económicos como tal, que en una forma, grado de instrucción de los padres de familia son de nivel primario a secundaria incompleta, y obviamente que la labor en particular ocupacional que tienen los padres de familia son mayormente, de repente, en este caso, comerciantes informales como tal, y no tienen los ingresos suficientes para cubrir, ¿no?, la canasta básica familiar. Y entre ello, la conducta desajustada del padre o de la madre en una manera que se establece por situaciones de estilo de vida, tanto del rol del padre o del esposo, ¿no?, o de la madre o de la esposa, y confiere a un lado tener problemas de pareja o problemas de salud con algún miembro de la familia como tal u otro. Entonces, en esa tensión, como una olla hirviendo de varias cosas y que en cualquier momento se desajuste, entonces el psicólogo comunitario tendría que reconocer estos puntos importantes, como digo, de esos factores estresantes que determinaría, y en una forma qué comportamiento en particular se está generando como tal. De esta manera, ¿no? De esta manera, tenemos que tener, entonces, al reconocer estas causantes como tal, tendríamos que trabajar justamente en ella. Lo particular que en el lado, nosotros tendríamos que ver justamente el trabajo conjunto con algunas instituciones, en este caso, sea con la particularidad de un municipio, de una ONG, del propio centro de salud, de ayudas comunitarias que tenemos que establecer para reducir el nivel de tensión estresante que se lleva consigo. O un trabajo en particular, también desde un punto de vista netamente, en este caso, de un trabajo de llevar consigo a trascender de otra forma, de una mirada dentro de esa condición de ser una conducta resiliente frente a ese problema que se está estableciendo. Por ello, la particularidad en este lado que se debe ayudar a este colectivo, a esta organización, a esta comunidad, de tratar de que se reduzca el riesgo de rebalsar esa olla o reventar la olla de presión cuando se va a un cuadro psicopatológico o cuando se va a un cuadro justamente que ya desatina a todo a un escenario que desajusta del comportamiento esperado a trabajar, a controlar como tal. Entonces, nosotros los psicólogos tenemos que trabajar acá desde ese sentido, desde un corte clínico, desde la situación del modelo médico, pero aquí también tiene que trabajarse desde un apoyo social referente con los que encontremos dentro de la comunidad y fuera de la comunidad como tal. Entonces, en ese sentido, tratamos de que se genere también la particularidad de factores protectores a que no establece esa condición estresante y que pone en riesgo la salud mental de la persona. Esto es el estrés como tal, psicosocial. Es otro punto de analizar, es un punto de ver la problemática como tal. Imagínate que estás tú entrevistando a una persona a una señora representante de una familia y te da muchos planteamientos de cómo la pone en riesgo, en particular su situación crítica de mantenerse, en este caso, con una canasta familiar que no lo maneja tan adecuadamente, no tiene los recursos para una canasta familiar y tiene que hacer muchas cosas como tal. ¿Cómo le ayudamos a ellos? Entonces, en ello,
nuestra calidad como psicólogo comunitario, tendríamos que actuar, uno, trabajar desde un punto, ¿no? Desde ese punto, en primer lugar, de darle esa visión de crecer psicológicamente. El otro punto, trabajar desde el apoyo social que se puede trabajar con algunas autoridades o sectores representativos del caso. En otra forma, como tal, en ese lado, que justamente se controle el manejo o el desarrollo hacia un problema psicopatológico del caso. Entonces, en este lado es lo que nosotros tenemos que reconocer cuáles son los causantes estresantes, qué punto de riesgo llega al tema, y nosotros tenemos que ver qué tanto en ese plano podemos manejar para llevar consigo a apoyarlo como tal, en ese sentido, ¿no? ¿Queda claro, por ejemplo, este modelo? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, estimados estudiantes? Ahí hay otro modelo interesante, del modelo estrés psicosocial. No está nada ajeno con nosotros lo que pasa. Profesor, y eso también, por ejemplo, aplicaría, porque yo cuando veo bastantes pacientes geriátricos, les gusta, por ejemplo, mucho ver las noticias y luego andan todo el tiempo preocupados por la situación del país, del gobierno, y veo generalmente en todos, y cuando no ven noticias sienten como que tienen que verlo, como que no han visto hoy día y les falta algo. ¿Eso también sería un factor psicosocial? No, pues no, imagínate todos los días viendo desgracia ajena, desgracia, obviamente no es que no es que no tengamos sensibilidad con el prójimo, ¿no? Sino que tampoco esto nos va a generar una visión de poder ver, digamos, recursos o caminos de poder asumir a mejorar una situación, ¿no? Y en ese lado, obviamente, que torna a limitar una visión mucho más resiliente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que bajar al día, ¿no? De esa realidad de la cual en su contexto se presenta, y en esa situación tornar hasta qué punto, o sea, si tiene que lograr en función a poder llevar a trabajar con ello como tal. Por ejemplo, ¿no? Si sabemos que es una persona de escasos recursos económicos, por ejemplo, muchos de ustedes saben que hay muchas familias de escasos recursos económicos, sector D, E, F, que justamente si no existe o se cierra su comedor popular, ellos no podrían comer o tomar sus alimentos que el Estado les subvenciona como tal. El sector salud también tiene en una forma, para aquellos enfermos de algún programa en particular, tiene también una subvención por su estado, por su condición de salud, que les da, ¿sí?, ciertas ventajas de medicación o alimentos en algunos casos especiales. Ahora, si esto en particular forma, ¿no? Tuviéramos que tener en cuenta la particularidad de esos sistemas también organizacionales que hay dentro de ello, entonces tenemos que actuar en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las personas, que ellas como tal, asuman el reto de repente con esa limitación educacional, con esa limitación en particular, que no tiene en particular forma la oportunidad laboral? ¿Qué es lo que podemos hacer mientras tanto dentro hasta que consigue algún punto de trabajo en particular? ¿Qué podemos estar haciendo con esos representantes de familia para que logren mantenerse al menos con una calidad de vida aceptable dentro de su comunidad como tal? Si en su comunidad está totalmente desorganizada, desajustada, todos vivan indiferentemente como tal, entonces en ese lado no habría un sentido en particular de que se esté trabajando de esa forma, y es por eso que el psicólogo tendría que tornar como tal ese trabajo de transformación de esa comunidad.
Es por eso, en el vídeo de del primer momento de clase que hemos pasado, fíjense ustedes cómo escucharon la particularidad de, en un comienzo, cómo eran cada uno de esos hogares de las mujeres que comentaban acerca de cada uno. Cada uno era indiferente, cada uno era violenta, cada uno era por su propia, velaba por su propio pañuelo, por decir así, y no le interesaba lo demás. Pero fíjense la particularidad del psicólogo comunitario, cómo fortalece esa sinergia, cómo hace partícipe de ello como tal, uno a uno, y tanto eso genera nuevos valores, ¿no? En particular de poder apoyar no a uno, no a otro, sino a un entorno o a todos en particular forma, de una manera diferente a cada uno. Tal vez su problema no es de sostenimiento de repente económico, pero era ajeno al grupo en particular. Era indiferente, pero eso ayudó bastante, esa sinergia de comunicación, de apertura, de hablar de él o de ella, perdón, hacia lo demás, de aportar de cómo podemos ayudar como tal, y ese colectivo cómo se va transformando a nivel más participativo y en colectivo estuvo madurando más y ahí veamos la ventaja que se tiene. Entonces, eso, por ejemplo, nosotros en una comunidad o una organización tenemos que trabajar en ese sentido. Así la situación esté difícil, tenemos que apostar como tal y ahí tenemos los modelos de intervención que podemos tomar a trabajar. No es que nosotros somos el Superman que vamos a resolver todo. Tenemos que enseñar a participar, trabajar con el comienzo de estas personas que apuestan aún de establecer claramente el trabajo que se va a hacer para los demás o para todos en este sentido. No es no es un punto de política partidaria, ¿no? Como lo que está pasando ahora con las campañas electorales. Eso no tiene nada que ver. Es algo más allá de lo que es el fondo de ayuda mutua, de un punto en común en la que todos se benefician en este sentido. Bien, vamos por ese lado y por el otro lado tenemos también el modelo de necesidades que viene a ese punto de generar un cambio social, donde justamente por el colectivo en particular de la comunidad, al identificar ese y ser conscientes de esa necesidad de que tiene que lograrse una transformación en su comunidad, entonces se puede lograr desde un punto individual para comenzar, puede comenzar gradualmente de una manera social, puede ser desde un plano radical, puede comenzar en algún momento o puede ser de un punto de cambio cultural como tal. Aquí, el rol del psicólogo es impulsar que la comunidad realice acciones que generan la transformación comunitaria. Este modelo, por ejemplo, tranquilamente se ajusta al vídeo que hemos visto en un primer momento de clases. Aquí las psicólogas han impulsado a la comunidad que realicen acciones que se van participando entre ellas, que van aperturándose como tal. Obviamente que esto lo han hecho de un punto de un cambio social poco a poco que van incrementando como tal, ¿no? Y por último, el empowerment. El empowerment, el modelo empowerment es de Julian Rapaport. Y aquí obviamente hacemos que los individuos y los grupos adquieren por sí mismos transformaciones dirigidas a mejorar la calidad de sus vidas y el acceso a bienes y servicios de la sociedad, ¿no? Aquí se sustentan con el desarrollo de los recursos, el derecho de las personas a ser diferentes, y aquí viene el trabajo de la psicología social como tal. ¿Qué quiere decir esto? Es en la que justamente las personas parten de que toda persona tiene derecho a mejorar su vida. Todo derecho tiene capacidad para mejorar su vida. Todo ser tiene como tal esa condición desde que nace a transformar y a trascender su vida como tal. La persona tiene derecho a tener esa calidad de vida, a mejor como tal.
En ese sentido, el psicólogo no actúa como un experto ni consejero. Lo que busca es el compromiso de la comunidad en acciones de cambio. Entonces, ¿y eso cómo se genera? El psicólogo tiene que ser modelo como parte de ese lado de mantener, de hacer credibilidad de esos deseos de cambio en la comunidad. ¿Se trabajará con todos? No, se comenzará a trabajar con unos cuantos, pero esos unos cuantos que comienzan a generar el inicio de esa transformación, de ese cambio, tenemos que trabajar con todo, con todos los derechos, con todo el respeto, con todo el compromiso, con toda la perseverancia de lograr mostrar a los demás esos cambios que vamos presentando como tal. Y en ese sentido, el psicólogo no va a trabajar como el modelo médico, no va a trabajar como el modelo de estrés psicosocial, sino que va a trabajar justamente para que se accione la acción participativa en ellos como tal. Por eso que en una forma el empowerment se va tornando más a un punto de generar que la participación justamente de esos sectores como tal, como vemos acá, que genere justamente esa convergencia al sentimiento de control personal, que el interés por la influencia social sea real, que un poder político y la provisión de derechos tengan propia esa naturaleza de la comunidad para llevar a cabo en el bien común de ellos como tal. En ese sentido, justamente el psicólogo encamina a promover esas conductas de prosocial, esas conductas éticas en la comunidad, esas conductas de darle el apoyo para que conduzca a esos cambios como tal, y de esa parte técnica nosotros comenzamos a apoyarlos como tal. Entonces, en ese sentido, vamos entendiendo que la transformación va más allá de una transformación estructural, sino una transformación de su propia calidad de vida en función de mejorar su propia integración de la comunidad. Muy bien, ahí vamos como tal. ¿Qué les ha parecido hasta acá? Muy ¿Qué les ha interesante. parecido? Muy bien. Entonces, así como la psicología, en la psicología, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver acá. En la psicología, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos que tomar en cuenta es que las personas, cuando tornamos ese trabajo, tenemos que hacerlo desde un comienzo de una manera metódica, pues, ¿no? Hay muchos psicólogos comunitarios que asumen sin una base en particular de un trabajo de intervención. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que no trabajan con una metodología en la que, en primer lugar, tienen que reconocer cómo es la comunidad como tal. Si no reconocemos cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus aspectos de riesgo, o cuáles son, en particular manera, qué oportunidades tiene esta comunidad como tal, entonces nosotros no sabemos realmente de dónde y cómo podríamos trabajar con ellos como tal. Por eso que el diagnóstico, reitero y reitero, el diagnóstico situacional y comunitario es la primera fuente de información que tenemos que sacarle provecho a toda información en relación a la comunidad. Cosas de valor positivo, cosas deficientes y cosas también que tiene como oportunidades dentro de la comunidad que pueda llevar consigo para que aporte a mejorar su comunidad. La otra particularidad es de poder trabajar luego de haber recogido esa impresión, es trabajar con el diagnóstico participativo. El diagnóstico participativo es en la que tenemos que reconocer
¿Qué problemas existen en la comunidad? De esos conjuntos de problemas tenemos que priorizar con la comunidad. Por eso, diagnóstico participativo. Con la comunidad determinamos. Es como que alguien nos diga, mira, tienes este problema de salud, A, B y C. Si no controlas tu presión, si no estableces tu adecuado ajuste nutricional y si no, etc., mira, esto va a pasar. Entonces, en la comunidad, cuando se trabaja en ese sentido, la participación en particular tenemos que enseñarle y ellos mismos darse cuenta de qué problemáticas tiene y por dónde tiene que comenzar a mejorar su salud, entre comillas, su salud. Entonces, ese es el diagnóstico participativo, reconocer sus problemas y priorizar con qué problema tenemos que comenzar a solucionar su calidad de vida. Una vez que hemos identificado ese problema esencial, entonces tenemos que trabajar, ¿qué cosa? Tenemos que trabajar a reconocer esa problemática, como ya sabemos, con las técnicas del árbol de problemas, cuáles son las causas, cuáles son los efectos. De eso pasarlo a la particularidad de transformar los objetivos, ¿no? Y en ese sentido, con el árbol de objetivos, pasarlo a un marco lógico, donde plantearemos cuál es el fin o la visión, cuál es el propósito, el objetivo general, y cuáles son los componentes o los objetivos específicos que vamos a trabajar. Recuerda, cada objetivo específico es la que nos va a ayudar a establecer acciones como tal. Una vez que hemos entendido las acciones o reconocido, planteado las acciones, ¿qué tenemos que hacer? Es preguntarnos, ¿con qué modelo teórico tendríamos que trabajar? ¿Con qué modelo teórico de la comunitaria? ¿Con el modelo médico? ¿Con el modelo de estrés psicosocial? ¿Con el modelo ecológico? ¿Con lo de los sistemas? ¿Con el modelo de cambio social? ¿O con el modelo empowerment? Dependiendo, estos 5 va a depender de la naturaleza en la que se encuentra la organización o la comunidad, tendremos que trabajar. Entonces, en ese lado, nosotros tenemos que reconocer justamente cómo es que tenemos que asumir este trabajo técnico, metodológico, para lograr el cambio como tal. Vamos a ver un pequeño vídeo también para estar encerrando entonces esta clase y que nos va a dar esta noción de lo que nosotros hemos estado compartiendo, la parte teórica del caso. A ver, vamos a ver. Lo voy a dejar en el chat. Voy a compartir ahorita. Muy bien, ahí tenemos. Voy a apagar el micrófono, ya, mi micrófono, para iniciar el video, ¿ya? A ver, veamos. Dentro de la fase 1, que es la conformación de los equipos de trabajo para abordar un proceso participativo, hay 2 aspectos esenciales a identificar. El primero, el generar un grupo de trabajo cohesionado, con sentido de comunidad y que se sienta un equipo preparado para abordar un proceso participativo. Por primera vez se reúnen dirigentes sociales, estudiantes, académicos, y eso le da una riqueza enorme al trabajo realizado, a la reflexión realizada en torno a lo que se está cuestionando hoy día en la universidad en torno al programa. Y a eso le agregamos también algunas metodologías que llamamos cartografía, que son mapeos. La primera se llama cartografía de mandala, en donde el sujeto, el individuo, se cuestiona, se responde una pregunta y después esa respuesta que hace el sujeto se socializa en el grupo. Y el segundo momento, que nosotros le hemos denominado la cartografía de bolsillo, que consiste en sacar, desprenderse de las cosas que uno tiene encima, como las cosas más cotidianas, digamos.
El segundo elemento importante a destacar en esta etapa es el proceso de autorreflexión y autocrítica que debe desarrollar este grupo para intervenir en un territorio. Este es el momento en que el equipo profesional se pregunta acerca de sus prenociones, limitaciones, prejuicios para abordar el proceso en un territorio. La segunda fase es el proceso de diagnóstico participativo, donde recogemos y escuchamos todas las problemáticas que hay en el barrio utilizando distintas técnicas, entrevistas, mapas parlantes, y una de las técnicas clave ahí es el sociograma, que nos permite identificar los distintos actores que se mueven en el barrio y que interactúan en ese territorio o en esa comunidad en concreto. Marcamos primero el tema que vamos a trabajar y a partir de ahí hacemos una primera radiografía de dónde está la gente en relación a ese tema. Más poder allá arriba, menos poder para abajo, y si es afín a nuestro proyecto, si es diferente, si es indiferente o si es opuesto. Llamamos por teléfono y decimos vamos a reunirnos para hacer esto, esos son los afines, esos son los que tenemos confianza y sabemos que estamos todos juntos para luchar por el mismo objetivo. La tercera fase es la etapa de devolución, donde devolvemos todo lo que salió en el diagnóstico a la comunidad con el objetivo que el diagnóstico que generamos se transforme en un autodiagnóstico para esa comunidad, o sea, que se reconozca en la problemática que levantamos a través del proceso. Y la cuarta fase es cuando ya, en base al diagnóstico que generamos y una vez ya realizado el ejercicio de evolución, comenzamos a planificar sobre qué vamos a hacer para mejorar las problemáticas que se identificaron en el barrio. O sea, identificamos un plan de acción donde priorizamos las principales problemáticas a trabajar. Una técnica clave para trabajar en plan de acción es la técnica del flujograma, donde podemos priorizar temáticas a través de la identificación de nuevos críticos sobre los cuales hacer propuestas para mejorar los problemas que hay en el barrio. Y eso es una metodología de construcción colectiva de la creatividad social, de la creatividad de la gente. Eso hay que aprenderlo. Y se aprende haciendo. Tomás en su clase magistral es fantástico porque nos pone esta emergencia de saberes en un contexto epistemológico. Nos brindó la oportunidad de reconocernos, de volver a mirarnos en lo que estamos haciendo, más que entregar recetas, nos ayudó a reflexionar respecto de cómo se da este encuentro entre comunidad e universidad. Observar de qué condiciones tenemos como sociedad que van fortaleciendo, ¿no?, el ejercicio ciudadano, y desde ahí qué responsabilidades tenemos nosotros para poder llegar a impulsar esas condiciones de ejercicio ciudadano. Con relación a la metodología, creo que sí es posible aplicarla en las actividades con la comunidad de los estudiantes, del equipo de salud y en todos estos sectores comunitarios. Los desafíos que se nos vienen, pues quizás en las nuevas formas de empezar a construir, en las nuevas formas de empezar a escucharnos y en crear nuevos espacios que nos permitan poder organizarnos distintas edades, distintas generaciones, para poder quizás avanzar y construir en lo que es la organización comunitaria. Nos deja muchos desafíos en términos de, bueno, cómo hacemos para ir construyendo planes barriales, cómo hacemos para seguir conversando, ponernos de acuerdo, pasar sobre nuestras diferencias y acercarnos hacia lo que más nos une, ¿cierto? Y sin olvidar la diversidad. Queremos consenso y en esos consensos incluir a la mayor cantidad de gente que pueda, porque es la única forma que se hace sustentable también un trabajo con las comunidades, con los territorios.
no hay una buena educación en cuanto a la salud, que eso nos trae consecuencias cuando ya tenemos cierta edad. Y eso es lo que queremos ir, digamos, trabajando, educando a nuestra gente del barrio. El año pasado nos reunimos justamente en la Junta Vecinal con los alumnos, profesores y dirigentes. Y ahí se nos comunicó que se iba a hacer este estudio. Por ahora nosotros estamos haciendo un estudio para una asignatura, pero a futuro esta información va a ser para contribuir a mejorar la salud de las poblaciones con las que estamos trabajando. La tarea en general consistía en que tenían que aplicar una encuesta que fue previamente analizada en la clase. Su hija Silvia, ¿ella trabaja con remuneración? No, ella está cesante. ¿Cómo es la calidad del aire? Bueno, porque aquí estamos nosotros que no tenemos contaminación hasta el momento. El acceso al transporte público. ¿Tiene buen acceso? Claro, yo 1,5 cuadras para abajo, pero media cuadra con barro todavía. Patino. Nosotros queremos hacer una enseñanza y una formación y transmitirle a ustedes la capacidad de aprendizaje a partir de un enfoque de la realidad. Pero nosotros somos también muy ambiciosos y queremos que ustedes tengan una competencia que no está en otras partes. Queremos que sean co-constructores de la salud de la comunidad. Los grupos se organizaron con sus docentes, señora Laura, señora Lorena, don Osvaldo y Viviana, que está terminando aquí. La gente necesita espacios de conversación, necesita sentirse tomada en cuenta y agradecen mucho que la universidad esté dando ese paso y que además lo haga con los referentes locales. Muchas gracias. Es un micro, ¿no? En la locomoción, que es muy escasa. Más que nada todos trabajan lejos y es una sola locomoción que llega hasta acá. Es lo que es las horas, que tienes que levantar a las 4 o 5 de la mañana para hacer fila para sacar 1 hora. La droga, ¿no? También tiene igual. Trabajar con esas necesidades y no necesariamente dentro del box de atención cuando llegan las personas enfermas, sino que tenemos que fortalecer la promoción y la prevención. Porque la condición de vereda influye en la salud de la gente, se cae menos, no se va a fracturar, los adultos mayores pueden salir a caminar. El medio ambiente, se enferma menos la gente, las áreas verdes, recreación. En conjunto se fue trabajando un perfil para este egresado de las carreras de salud de la universidad y se plantea la necesidad de que este egresado tenga un sólido trabajo comunitario con enfoque familiar. Hacer más cálido todo, no tan frío, no tan a la ligera. Detectar los problemas de salud, los problemas que tiene la gente en sus casas, en su entorno, con su familia y tratar de solucionarlo en conjunto con la municipalidad, la Universidad de la América y ellos, los vecinos del barrio. El puerta a puerta ha sido una experiencia súper interesante y enriquecedora tanto para ellos como para nosotros, para poder vivenciar lo que es la intervención comunitaria. Después tenemos otras actividades en sala para hacer la evaluación de todos los resultados que nosotros obtuvimos en la intervención comunitaria. Porque en la sala de clases, pasándole materia, pura teoría, pero el trato con la gente es el que se va dando solamente con la práctica. Y es lo que ahora empezaron a hacer. El tema de respeto, comunicación, educación, el conocimiento global de la salud pública son temas extraordinariamente importantes en la formación de ustedes. A los vecinos les vamos a contar cuáles fueron los resultados. Si consumen varias veces en la semana, no sé, algún tipo de comida, cómo encuentran la seguridad en el barrio. Ahora todo va a quedar bastante claro y qué es lo que podemos hacer nosotros para poder ayudarlos. En nuestro sector somos todos adultos mayores y necesitamos, sin duda, de profesionales como ustedes van a ser. Y este acercamiento que hay de ustedes que están estudiando
con la comunidad va a ser muy positivo. El objetivo principal de esta actividad y del trabajo que estamos haciendo en la UTLA, en conjunto con el municipio, en conjunto con los vecinos, todos estamos aprendiendo y sobre todo todos tenemos pega. Todos tenemos trabajo porque la salud se produce aquí. Había una señora que se fue porque no se acordaba si después prendía la cocina o no. Pero venía porque dijo, quiero ver de qué se trata la encuesta que me hicieron. Estuvo interesante y abarcó todos los puntos que nosotros vimos en el censo ese día que venimos a encuestar. 3.000 estudiantes anualmente se integran al programa. Son más de 32 barrios, aproximadamente 50 organizaciones y sobre 150 dirigentes sociales. La salud no es la atención clínica. La salud es la forma en que vivimos, interactuamos y nos relacionamos. Para generar las condiciones de una vida saludable en todas las comunidades. Y la vida saludable no nace espontáneamente. Hay que generar la conciencia, la educación y las condiciones para que ello suceda. Bien, muy bien. Hasta aquí entonces queda esta parte de nuestra semana. Espero que estos vídeos hayan ayudado de manera de lo que es la intervención comunitaria y el trato de los modelos teóricos comunitarios como tal. ¿Qué les ha parecido, estimados estudiantes? Espero que sea de buen punto de apoyo. ¿Qué tal, Dina? Dime. Profe, para concluir ya, como veo lo que hablaba del el señor, ¿no? De ejecutar el plan de acción en cuanto a las personas, viendo ya sus necesidades. Lo veo interesante y también muy fructífero a largo plazo, ¿no? Ya que si no sabemos exactamente cuál es la necesidad, no se puede llevar a un buen puerto, ¿no? Muchas gracias por su clase y me gustó mucho, profesor. Gracias a ti, Dina, por tu participación continua. Gracias a todos y espero que esto siga fortaleciendo el conocimiento de esta parte. Me hubiera gustado tener una clase presencial con ustedes y sobre todo de hubiéramos trabajado de una manera más directa este curso, ¿no? Que hubiera sido más vivencial y hubiera recogido mejor impresión. Pero bien, estamos adaptándonos a esta metodología de distancia y bien, tenemos todos estos recursos y lo único que queda, como dijo ahí en una parte del video, es que hay que ponerlo en práctica, pues. Eso solamente hay que hacerlo, a ponerlo en práctica. Bien, estimados estudiantes, nos vemos la próxima semana y seguimos con nuestra semana número 6, la siguiente. Muy bien, muy buena noche, buen fin de semana a cada uno, bendiciones a todos. Gracias, profesor, buenas noches. Buenas noches.